Mi nombre es Luis Felipe Sandoval y esta es la actividad 4. Bueno, después de haber rotado en la medicina comunitaria dentro de la emergencia del Carlos Dana de Marín y dentro del dispensario de salud del IES del Batam, he podido ver que de cierta manera nosotros del personal de salud sí tenemos bastante impacto dentro de sobre todo de la vida de los pacientes. Es importante haber aprendido todos estos conceptos que tenemos a nivel de la medicina comunitaria y el sistema de salud, porque es importante ver que para los pacientes nosotros antes los observamos según la teoría más de la forma biológica, pero vemos que cuando trabajamos frente a frente con las personas, vemos que existen muchos factores que afectan a las vidas de las personas y nosotros no podemos entenderlo hasta que nos ponemos en los pies de los pacientes y podemos vivir las mismas penas que tienen los pacientes, las mismas enfermedades, el mismo clima o cualquiera de los problemas que tienen los pacientes, solo estando frente a ellos y conversando con ellos. También, entonces, dentro de lo que he aprendido dentro de las actividades de la medicina comunitaria, he aprendido mucho sobre todo a cómo manejar los niveles de atención de salud, sobre todo para ver qué recursos tiene cada nivel de atención y saber por medio de la teoría que he aprendido a lo largo de estos años de medicina a poder dar un diagnóstico correcto y de esta manera poder determinar cuáles son los recursos que tiene el nivel de atención y qué recursos va a necesitar el paciente para de esta manera con el sistema de referencia, de contrarreferencia y transferencia poder transferir al paciente a un nivel de atención en el cual se pueda dar manejo de la patología que este paciente pueda necesitar. Por ejemplo, un paciente que se encuentra en el nivel 1 sea un politraumatizado. Nosotros no podemos manejarlo en un lugar donde no tenemos un quirófano, por ejemplo. Así que de esa manera nosotros ya con el conocimiento que tenemos a partir del pregrado podemos determinar que el paciente necesita de ley el manejo en un quirófano, que necesita de especialistas y que necesita también del transporte inmediato para que pueda llegar a un nivel, por ejemplo, un nivel 3 de atención de especialidades como por ejemplo la emergencia del Carlos Andrade Marín, donde muchas veces llegan pacientes que vienen de los dispensarios de salud, como por ejemplo un paciente con un infarto agudo de miocardio, llega de un centro del IES del Batán, por ejemplo, llega hasta a la emergencia del Carlos Andrade Marín y se le da el manejo adecuado en la unidad de críticos. Esto es algo que me parece correcto y me parece uno de los mejores manejos que se hace con respecto a promoción de la salud, ya que gracias a esto nosotros podemos evitar que un paciente que se encuentre en un lugar alejado, en una comunidad alejada, tenga la oportunidad de poderse recuperar en una unidad de críticos, que es un lugar como el del Hospital Carlos Andrade Marín, que tiene todos los equipos necesarios para poderle dar estabilidad hemodinámica a este paciente. Entonces, ha sido una experiencia positiva para mí el poder vivir con las personas, los problemas que han tenido también a nivel del dispensario de salud también. También es importante que la comunidad también, lo que yo he aprendido con ellos es que muchas veces la teoría que nosotros aprendemos en el pregrado, nosotros decimos, tenemos tantos equipos de diagnóstico, tenemos tantas posibilidades, tenemos tantos tratamientos que dar, pero cuando vamos al dispensario de salud, nosotros no tenemos muchas veces el equipo necesario para dar un diagnóstico certero. Por ejemplo, solo tenemos la clínica, el examen físico y no tenemos, por ejemplo, en muchas ocasiones de ecografía o tomografía que nos serían de mucha utilidad, como es en la emergencia del Carlos Andrade Marín. Por eso nosotros tenemos que poder identificar por medio del examen físico correcto y la anamnesis cuál sería la orientación diagnóstica del paciente y de esa manera nosotros cuando ya tenemos una sospecha poderlo transferir hacia un nivel de atención mayor en el cual al paciente se le dé la atención correcta en el momento correcto, por el cual también debemos determinar que muchos pacientes no tienen el conocimiento correcto, no saben lo que es el manejo, no saben cómo llevar una medicación, por lo cual nosotros del personal de salud estamos ahí para ayudarles y para poderles enseñar. Mi compromiso de ahora en adelante es poder entender más a un paciente cuando requiere un manejo dentro del dispensario de salud y cuando necesita, por ejemplo, de la unidad de críticos o de quirófano y de esa manera no desperdiciar recursos y transferir a los pacientes de manera correcta hacia el nivel de atención que necesiten. De esa manera se ahorraría tiempo, se ahorrarían recursos y podríamos darle al paciente más posibilidades
de poderse recuperar de mejor manera. Muchas gracias.